es evidencia de auditoría? Es la información que se corrobora o desmiente una premisa dada. Estas pueden tener muchas formas. Entre las más comunes usadas por el auditor están las del control interno, registro de la contabilidad, evidencia física, documental, evidencia oral y los cálculos. También podemos decir que son elementos comprobatorios que argumentan la autenticidad de los hechos contables en los estados financieros y que demuestren la adecuación de los criterios, políticas y principios usados en la formulación de los mismos. La evidencia en la auditoría nos sirve para soportar nuestra opinión en los papeles de trabajo, para aceptar la responsabilidad de dar fe pública y para cumplir con las normas de auditoría. ¿Cuál es la naturaleza de la evidencia de auditoría? Está constituida por todos aquellos hechos y aspectos susceptibles de ser verificados por el auditor y que tienen relación con las cuentas anuales que se examinan. Evidencia de auditoría en los papeles de trabajo. Para cumplir con la norma de auditoría que exige la obtención de evidencia suficiente y competente, el auditor deberá hacer constar en sus papeles de trabajo al menos lo siguiente: identificación de la población y de los elementos individuales de muestreo, descripción del sistema y técnica de muestreo utilizado, procedimientos de auditoría aplicados a la muestra, resultados obtenidos, fórmula, cálculo, tabulación y estratificación de los datos, interpretación de los resultados. Tipos de evidencia. En primera instancia se encuentran los libros de contabilidad y de control interno. Los registros contables y el sistema que los proporciona son los elementos que conforman los estados financieros. El auditor requiere satisfacción de ellos para poder emitir una opinión, por lo que todos los análisis parten de los registros. Los cálculos matemáticos. Esto se refiere a las comprobaciones realizadas por el auditor para obtener satisfacción de las correcciones matemáticas y aritméticas de las cifras de los estados financieros, mayores, auxiliares, entre otros. Está presente durante toda la auditoría. La evidencia física es el mejor tipo de evidencia para la evaluación de algunos activos, pero sin embargo no es válida por sí sola y deberá complementarse con otros tipos de evidencia como la documental. Documentos. Su grado de confiabilidad estará determinada por la fuente donde se genera y la forma como llegue al auditor, y uno de los factores que afectan su confiabilidad es la facilidad de reproducirlo. Entre ellos se encuentran los preparados fuera de la empresa. Estos documentos tienen un alto grado de confiabilidad si se envían directamente al auditor, ya que no hay posibilidad de que nadie modifique el documento. Y los preparados dentro de la empresa, los cuales son de menor confianza para el auditor por la falta de independencia y la posibilidad de ser adulterados y por carecer de revisión crítica por terceros. Otros tipos de auditoría es acerca de la declaración verbal, lo cual su grado de confiabilidad es bajo debido a la dificultad de probarlas, y también existe la posibilidad de que quien recibe el mensaje lo comprenda mal o registre de manera incorrecta. La información interrelacionada. Normalmente existen relaciones y siempre que se presente una variación de las relaciones esperadas, los auditores deben buscar evidencia que lo explique. Las transacciones con terceros relacionados con clientes. En este caso, el auditor debe revisar con cuidado las transacciones. ¿Cómo obtener la evidencia necesaria en una auditoría? Aplicando procedimientos de comprobación y verificación a través de las técnicas. Obteniendo todo tipo de evidencias para reducir satisfactoriamente el riesgo de auditoría. Esto lo podemos lograr a través de estudios generales, análisis, cálculos, observación, inspección, investigación, declaración o certificación y confirmación. ¿Cuáles son las fuentes de evidencia? Entre estas fuentes tenemos pruebas sustantivas, sistema contable y de registro, documentación interna y externa y auditores anteriores. La norma internacional de auditoría que nos habla de evidencia es la NIA 500. El propósito de esta norma internacional
es establecer normas y proporcionar guías sobre lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros, la cantidad y calidad de la evidencia de auditoría que se debe obtener y los propósitos de auditoría que usan los auditores para obtener dicha evidencia. El auditor debe obtener evidencia suficiente, apropiada de auditoría para poder llegar a conclusiones razonables, en las cuales basar la opinión de la auditoría. ¿Qué es evidencia competente y suficiente en auditoría? Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las siguientes características. Relevante, cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de auditoría. Auténtica, cuando es verdadera en todas sus características. Verificable, es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones en iguales circunstancias. Neutral, es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. La obtención de evidencia suficiente y competente en la auditoría es afectada por factores como riesgo inherente. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia necesaria. Riesgos de control. El control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o desconfianza susceptible de análisis y comprobación.